Queridos estudiantes, la normalidad, o eso que nosotros llamábamos normalidad, se ha alterado en el mundo. El miedo nos acecha, el miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a la muerte, a los otros y tal vez a uno mismo. ¿Qué debemos hacer ahora? Recuerdo que a mediados de febrero, en una de mis clases, abordé el tema de la globalización, de la desigualdad que había entre países del primer mundo y en vías de desarrollo. Un ejemplo recurrente era el caso de China, que había construido un hospital en 10 días para atender a los enfermos del nuevo coronavirus, en comparación con otros países donde el gobierno demoraba meses o años para construir una obra social. Por aquellos días, el coronavirus me parecía algo lejano, inocuo, que tarde o temprano sería controlado, pero me equivoqué. Cuando suspendieron las clases en todos los niveles educativos, pensé que aún podía seguir con mi vida de antes, al menos durante unos días. Reunirme con mis amigos a las 5 de la tarde para jugar fútbol. Y después del partido, seguir con las discusiones, porque siempre era así. Una falta inexistente, un gol mal anulado, una mano dentro del área. Sin embargo, las cosas cambiaron de golpe, mucho antes de lo que esperaba. En uno de mis cajones guardé la playera de mi equipo, con mi nombre y el número 89 estampado en el dorsal. Mis tachones con las suelas desgastadas fueron a parar detrás de las escaleras, ese espacio donde se acumulan las cosas que ya nadie usa. Algunos juguetes de mis hijos, revistas, una llanta de carro. Mis amigos siguieron jugando fútbol casi todas las tardes. Yo decidí quedarme en casa, excepto por los días que me tocaba acudir a mi otro trabajo considerado como esencial. A veces mis amigos me mandaban mensajes preguntando si iría a jugar y yo les respondía que no. Uno de ellos me dijo: "No tengas miedo, todos nos vamos a morir". Traté de explicarle que no se trataba de eso, más bien era mi sentido de responsabilidad. ¿Cómo podría decirle a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a ustedes, que obedecieran las indicaciones de la autoridad si yo no lo hacía? Después de esa conversación, me quedé pensando en la muerte. Recordé que en mis primeros años de la universidad había leído un libro titulado Las preguntas de la vida, de Fernando Savater, un filósofo español. En ese entonces tenía miedo de morir. Me angustiaba mucho la idea de quedar atrapado en la eternidad o de perderme para siempre en la nada. Después de leer esa obra dejé de pensar en la muerte y traté de ocuparme de la vida. Sin embargo, no es tan fácil desprenderse de ese miedo, mucho menos ahora con tantas estadísticas del número de muertos por el coronavirus. Trato de no dejarme abatir por ese cúmulo de información. Hace años escuché una oración atribuida al escritor estadounidense de origen alemán Reinhold Niebuhr y me la aprendí de memoria. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Nuestra generación le tocó ser testigo de esta pandemia, como a otras generaciones enfrentar otros problemas, la viruela, el sarampión, la gripe española, la Segunda Guerra Mundial. Considero que debemos afrontar nuestras circunstancias con mucho valor, haciendo lo que nos corresponde. No olvidemos que los pequeños detalles muchas veces son determinantes para el éxito o el fracaso de una empresa. En ese sentido, es necesario asumir el compromiso que tenemos con la educación, como una de las principales herramientas para el progreso. No debemos buscar pretextos, no debemos pensar en las cosas que no tenemos, no debemos soslayar ese compromiso. Considero que ustedes tienen la edad suficiente para tomar decisiones, es decir, a voluntad y a conciencia. Ustedes pueden decidir si hacen sus tareas o no, si aprenden buenos hábitos o no, si leen un libro o no. Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre: "Cuando no elijo, elijo". La vida en las ventanas es el título de una novela del escritor argentino Andrés Neumann, la cual es una referencia a las pantallas de las computadoras.
Nuestras vidas también transcurren detrás de las pantallas del celular o de otros dispositivos electrónicos, ahora mucho más con la cuarentena. Esas ventanas son como un espejo donde podemos mirarnos a nosotros mismos, a los otros, al mundo. Uno elige lo que quiere mirar, lo que quiere hacer y por supuesto lo que quiere ser. El confinamiento puede provocarnos mucha ansiedad y hundirnos en la depresión, en la soledad, pero también creo que es una oportunidad para replantear nuestras vidas, apreciar y valorar a nuestros seres queridos y sin duda un medio para crecer intelectualmente. Debemos volver la mirada hacia nuestros sueños más profundos y trabajar en función de ellos. El mundo ya cambió y no regresará de la forma que creíamos. Cuando todo esto pase, ustedes tendrán que reconstruir el mundo y empezar de nuevo. Sin embargo, considero que ahora es el momento de construirnos y reconstruirnos a nosotros mismos. Muchas gracias. A la distancia, un abrazo fuerte.